Buenas tardes. Buenas tardes. Sonido. Bueno, esto a veces sí y a veces no, pero sí le gusta que hablen. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la presentación de estas dos magníficas obras que Caimán Editores ha editado, de la tercera convocatoria que tiene la editorial con la Universidad del Norte del programa la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico. Le damos la bienvenida a la directora, la profesora Marta, que está aquí presente, y el director, pero no es el decano, no, director del departamento. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Con ustedes, la doctora Paola, psicóloga, educadora y experta en estos temas, con su hijo, que también lo hemos vinculado por su perspectiva del mundo sobre estas nuevas formas de escribir de los jóvenes. Nos interesa mucho eso y por eso Caimán Editor está apostando por las nuevas maneras de ver el mundo. Y caramba, sin más preámbulos, los dejo con quienes han estudiado la obra, que es la doctora Paola y su hijo. ¿Cuál es su nombre? José Trillos. José Miguel Trillos. Ok. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. De verdad que es un placer este ejercicio. Es un ejercicio pedagógico, creo, por una manera de conectar generaciones, y de esa manera creo que vamos a disfrutarlo todos, cada uno desde el rol que ocupa en la vida de estas nuevas generaciones. Creo que es enriquecedor. Quiero decir que lo fue pues para mí, y por eso queremos traer un poco de lo que sucedió al permitirme escuchar también, a leer pues una literatura pues creada por jóvenes. Entonces pues me parece que es una buena oportunidad. Dicen que todo está en la comunicación, pero a veces no solo es comunicarnos, sino entendernos y comprendernos, y en la vida cotidiana a veces perdemos eso, el entendimiento, el entendernos, el comprendernos, y lo hablo de hecho en el roles de padres a hijos, por ejemplo, que es lo que hoy quiero como expresar, porque a veces en la vida cotidiana queremos como adultos que ellos nos entiendan, nos comprendan, nos escuchen, pero nosotros no hacemos a veces el ejercicio de regreso, y creo que permitirnos conocer sus gustos, sus pasatiempos, sus intereses, lo que leen, en este caso lo que escriben, nos da ese permiso de conocer un poco más de su cosmovisión. Entonces cuando recibí la invitación y me enfrenté como a la literatura, lo leí, dije necesito ayuda, auxilio, llamaba a un amigo. Entonces le dije a mi hijo, bueno, léelo y dime tú, antes de yo de pronto impregnar mis impresiones desde ojo adulto ya, le dije, dime tú qué piensas, y cuando él me empieza a decir, ellas, bueno, esto, aquello, de pronto se inspiraron en esto, me empezó con dimensión desconocida. Le dije, no, tienes que acompañarme porque yo no puedo repetir lo que tú me has dicho, y pues se dio la oportunidad que ya nos conocimos previamente. Ellos se conocieron con Laumi y con Valentina, y entonces generaron de hecho esa interacción joven muy bonita que espero, y la intención es que se dé en este espacio. Entonces, bueno, esta es la oportunidad de presentar estos dos, este lanzamiento de este proyecto. También un agradecimiento a la Universidad del Norte. También hablamos del apoyo importante que fue la profesora Marta en darles esa oportunidad de esa libertad creativa, donde cada uno pudo crear desde con total libertad, le dio permiso a ese flujo creativo, y el apoyo pues en la experiencia, el proceso de edición que tiene la profesora para ellas fue muy importante.
y bueno, ser las ganadoras de una convocatoria y que hoy su profesora está acá, pues también me parece que respalda el trabajo, no solo dentro de como intramural, lo que pasa en la vida universitaria, sino que mira que sale a la ciudad a través de esos escenarios, así que muy buen ejercicio y hoy ellas, a través de ellas mismas, las autoras, las escritoras, lo van a conocer. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, bueno, tenemos dos libros, Almejas y Perlas, y tenemos a Mi compa es un vampiro. Entonces queremos escucharlas a ustedes, queremos que las conozcan y que bueno, nos cuenten cuál fue esa fuente de inspiración de cada una. Los dos textos, cuando ustedes lo vean, son, digamos, distintos cada uno. Entonces van a escucharlo a través de ellas. Antes de conocer el texto, ¿qué les inspiró a cada uno? Bueno, mi nombre es Laumi, me encanta dibujar y mi primera inspiración para crear el cómic, porque mi obra es un cómic, fue mi profesor de inglés. Él era muy fanático de Drácula y gracias a él, pues a mí también me empezó a interesar mucho el tema de lo sobrenatural y bueno, como que el flujo fue hacer una pequeña historia o narrar un pequeño acontecimiento sobre, sí, sobre el tema sobrenatural sobre todo. Y quise tomarlo como un cómic porque siento que aquí en Colombia tenemos mucho talento que dar en esta parte narrativa y la novela gráfica tiene muchísimo que ofrecer, entonces me gustaría como también dar ese mensaje de que aquí en Colombia también podemos aportar ideas creativas y ilustraciones interesantes. Bueno, mi nombre es Valentina Méndez, soy estudiante de diseño gráfico y pues soy la autora de Almejas y Perlas. De inspiración para el libro, pues a mí siempre me ha gustado desde pequeña la vida marina, el océano y todo lo que acontece. Entonces, la fantasía, sobre todo la fantasía oscura, me gustan bastante los relatos que son como un poco macabros. Entonces, fue como tomar todas esas cosas que me gustaban, las quise hacer un libro, como un libro que me gustaría a mí leer. Entonces, me tomé bastante inspiración de criaturas del mar para crear pues, a mis personajes, de narradores de bastante macabros pues, que me gustan, como los relatos de Edgar Allan Poe para poder hacer el relato. Y eso fue en parte de lo que yo me pude inspirar para poder hacer realizar el libro. Bueno, me gustaría preguntarles que si dentro de esa inspiración también hay algo de ustedes mismos que impregnaron en la obra, que eso es como parte de mí, algo de su vida. Súper sí. La historia está basada en mis años como estudiante, sobre todo en el tema de la amistad, porque para mí siempre fue importante el conocer a las demás personas, el interesarte y el también hacer de ellos parte de tu vida. Entonces yo pensé mucho, mi compa es un vampiro, como una manera de acercarte al otro, de decir, ¿por qué el otro es tan extraño? ¿Por qué el otro le gustan estas cosas? Es una manera también de conectar con, en este caso, tus compañeros de clase. Y para mí ha marcado mucho porque también está inspirado como mucho en el anime, en el manga, que es algo que a mí me ha marcado profundamente en mis años tanto de estudiante como ahora en la universidad. Bueno, en mi caso, pues no es como tan profundo como el de Laura, pero pues las historias como de caballeros ya casi no se ven y eso era algo que tenía en mente. Entonces quería como parte personal mía poder crear algo que tuviera como una historia de caballeros, de fantasía, en que la gente pues se sumergiera en la historia y en parte también las figuras como de autoridad y tal vez de uno mismo, de que yo tengo una figura de autoridad y tengo que seguir lo que esa persona diga, pero también está la parte en la que, pues, que es lo que yo pienso al respecto. Entonces, eso es como la parte personal que yo le metí a esa obra.
muy interesante y sobre todo cómo lo logran reflejar con la parte artística. Logran transmitir precisamente esas ideas que tenían en mente. Eso es algo muy bonito de que sea tan gráfico, y es que eh, con los colores, con las formas, ya dices mucho, más que con el texto. Es un gran acompañamiento para eso. Bueno, en el caso de Mi compa su vampiro vimos que es un cuento más hacia lo como lo crónico, es como una crónica, y tú nos expresabas, bueno, digamos que te inspiró también en cuanto a digamos ahí lo expresabas, cómo te conectaste también con lo que tus gustos personales, o sea, qué tipo de em, pasatiempos en cuanto a tu lectura o los videojuegos o esa vida cotidiana también enriqueció ese proceso de inspiración. Y en el caso de Valentina, también creo que pueden como reflexionar, digamos que a unos elementos propios del mar, ¿ya? También elementos acerca pues de la vida, de la naturaleza, también se puede encontrar allí. Entonces, ¿qué otras de pronto de esa conmovisión que hay en cada uno y que hay en esta generación que también José nos aporte, podría ser de inspiración para crear este tipo de libros, teniendo en cuenta que también los adultos podemos sentir que en esta generación el interés y la producción creativa de pronto no está como hubiese estado en generaciones anteriores, ¿no? Creo que hace parte de la preocupación, y por eso la oportunidad de darles ese permiso y ese interés y esa motivación creativa que ustedes dijeron, sí, acepto, y aquí están. Entonces, ¿qué creen que esta generación hoy la atrapa? ¿Qué les inspiró a ustedes? Y qué podría ser también motivación para otros nuevos escritores también de generación adolescente, joven, nueva juventud como ustedes? Bueno, yo creo que el aporte que yo puedo hacer para los nuevos jóvenes y así es dar el mensaje de que también hay fantasía en los pequeños momentos cotidianos, o nosotros tenemos que potenciar nuestra área creativa, por así decirlo, porque si solo nos quedamos como en solo lo que vemos y no en lo más profundo, en visualizar a las otras personas, en crear historias, imaginar momentos fantásticos, siento que no vale mucho la pena no rodearse de los demás. No sé si me hago entender, pero siempre he sentido que en tu vida cotidiana tienes que sacar al menos un poco de fantasía en esos pequeños momentos que tú recuerdas. Y eso es lo que la gente, siento yo, que recordamos de las personas, esos momentos mágicos, esas cualidades únicas o raras que vemos en los demás. Es lo que más recordamos de las personas, y me gustaría dar ese mensaje, que ser diferente no es como un impedimento para las nuevas generaciones. Y también el tema de los cómics, porque a mí me gusta mucho el cómic, pero sinceramente siento que aquí en Colombia deberíamos reforzar que los nuevos jóvenes también se interesen en decir, yo quiero sacar mi obra, yo quiero empezar a dibujar, porque sé que hay una oportunidad allá afuera en las editoriales, en el país, de que a las personas les guste este tipo de narraciones gráficas. Yo siento que las novelas gráficas tienen mucho que aportar a las nuevas generaciones, y es algo que siempre me ha gustado. Bueno, en mi caso, lo que yo siento que puedo aportar a las generaciones más jóvenes es el tratar de poder pensar en uno mismo. No importa si hay una figura de autoridad pues más grande que uno, que te mande a hacer algo, que te pida hacer algo, si uno siente que eso que te están pidiendo, lo que está pasando, puede llegar a ser más grande que tú, que te puede llegar a hacer algún daño, que te puede llegar a afectar, pues el tomar la decisión tú, por ti mismo, porque uno siente cuando algo está mal, cuando algo malo está pasando.
también que al ser una obra totalmente ilustrada, que cada página pues está ilustrada y al ser tan corta, ayuda a que los jóvenes puedan es, estar más en la obra, porque muchas veces las personas no pueden como imaginarse qué es lo que está pasando con solamente el texto, o algunos textos son muy largos y pues se ha perdido esa cultura de la lectura. Entonces, busco como incentivar a los jóvenes a que puedan imaginar y leer más con estas obras ilustradas. A ver, en esa parte de lo que decías sobre la inmersión, precisamente por eso me gustó mucho la lección que tuviste en el universo que creaste, porque así como lo decía Laomi con lo de la fantasía, o sea, los humanos conocen mucho más del espacio de lo que conocen de las profundidades del agua. Entonces, dentro de esa fantasía cotidiana que podríamos imaginarnos, de pronto hay una parte submarina que de pronto podría hacerlo así. Por eso a mí la verdad me gustó mucho esa elección que tuviste con el mundo que creaste, así literalmente te inmersas. Pero me pareció también muy interesante que no seguiste el camino típico del caballero, sino que le diste un giro de tuerca. Pues sí, así es, porque como ya lo había comentado antes, pues me gusta bastante como esa narrativa oscura, fantasiosa. Me gusta también pues el tema de los caballeros, como habías mencionado, me gusta. Pero no quería que fuera lo típico de fantasía bonita, de que ay, la princesa felices para siempre. Sí, quería que pues sea como más misterioso todo esto. Bueno, me gustaría preguntarte si también la elección de el vampiro dentro de tu historia, aparte de la inspiración que tuviste cuando eras más pequeña, también es como modo de parodia de las típicas novelas adolescentes donde está el vampiro sexy ahí, si también lo tuviste en cuenta. Sí, tuve muy en cuenta como los métodos tradicionales para atrapar a un vampiro y cómo esos métodos pueden fallar en la realidad, por así decirlo, pero que aún así si tú ves que una persona es rara, deberías aplicarlos en tu vida cotidiana, porque claro, o sea, uno nunca sabe, o sea, realmente tú no sabes si solo por decir, no, esa persona como que no le gusta mucho el sol, quizás debe ser porque es alérgica. No, ¿qué tal si realmente esos seres sobrenaturales están con nosotros, pero como tenemos como esta perspectiva de que eso no existe, o cuando crecemos más que todo, es como que siempre intentamos sacarle una lógica, pues siento yo que deberíamos replantearlo, deberíamos buscar otra manera de pensar acerca de los demás, por así decirlo. Y de nosotros mismos, obviamente. Bueno, creo que ya con lo que ustedes han dicho podemos acercarnos un poco más a que esta construcción creativa, narrativa y visual tiene, pues como toda obra, sus personajes, ¿no? Que nos invitan a entrar como en su mundo. Entonces, la invitación es a que bueno, se den la oportunidad de conocer ustedes mismos los personajes. Pero vamos como a partir de este ejercicio a hablar de dos especialmente. Cada una escogió como un personaje del que vamos a hablar un poco y conocerlo un poquito, una pincelada, para que vayan haciéndose una noción de lo que van a encontrar en el texto creativo. Entonces, aquí con Laomi, Laomi escogió a Cameron, es uno de los personajes, y Valentina escogió a Aurifer. Entonces, cada una nos va a contar algo acerca de su personaje, la inspiración del personaje también, y bueno, lo que nos invita o lo que será atractivo para nosotros conocer a través de ese personaje, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que puedo como expresar el personaje de mi compa es un vampiro, que es Cameron. Entonces, con Cameron, en cuanto al ciclo de edad,
que encontramos en Cameron es un ciclo de edad como terminando la preadolescencia, comenzando la adolescencia, ¿sí? Cameron está como en ese ciclo de la edad. Me gustó mucho cuando Artika Laumi resaltó el poder de la imaginación en la vida cotidiana, ¿no? Y eso está mucho más marcado en los niños, pero pareciera que entre crecemos y ese mundo racional y de las demandas de la vida, como que ese niño que imagina se va yendo, ¿ya? Entonces es como el debate en poderlo dar, no dejarlo ir y rescatarlo y recordar, digamos, la capacidad imaginativa, creativa que puede tener nuestra vida cotidiana, ¿no? De disfrutarlo, como lo decía Lau, me gustó eso. Y bueno, en ese momento nuestros adolescentes también es, digamos, nosotros que vamos adelante, es poder seguir cultivando, ¿no? ese mundo, esa capacidad de ese pensamiento abstracto que está creciendo, ya con pensamientos complejos, y que se vaya y siga construyendo su mundo de relación, como decía ella. Es interesante seguir pensando en quién es el otro y cómo me puedo interaccionar con él. Algo que decía que cuando conversamos también, el recordar con cariño esas primeras amistades, pero algo que tú dijiste que cuando hablamos es que me gustó que dijiste, tú tienes mejores amigos, pero no recuerdas bien cómo fue que son mejores amigos. Solo es la suma de esas experiencias mágicas la que hace que hoy ella pueda decir, esos son mis mejores amigos. Entonces, Cameron es ese personaje que está construyendo amistad y bueno, cuéntanos de él. Y en cuanto a Aurifer, Aurifer es, digamos, nos presenta, o sea, Aurifer, pasa algo con Aurifer, y es que él permite que uno entre en su propia introspección, en su marco de referencia, en su cosmovisión, y yo entré en el mío cuando lo leí, y yo le decía, al final del verso yo me asusté, y ella se sorprendió. Entonces, ¿por qué? Porque en el texto ella dejó como a la libre imaginación para que uno pueda hacer un ejercicio de introspección desde su propio mundo. Lo que yo le expresé era distinto de pronto a su cosmovisión. Entonces es genial porque eso hace que sea un libro que me permita entrar en esa introspección personal con mis propios arquetipos de lo que es luz y sombra. Sí, totalmente concuerdo que Cameron es una persona muy motivada. Siento que es un chico muy apasionado en sus intereses, y eso es algo que le metí yo de mi personalidad, ser apasionada de las cosas que hago. Y también siento que Cameron es una persona que quiere demostrarle al mundo que lo que siente y lo que imagina está bien, porque muchas veces, como no sé cómo replantear esto, pero muchas veces tú puedes decir como unas historias raras o puedes imaginarte cosas locas y la gente te va a decir, ay, deja de tener la cabeza en las nubes o céntrate, cosas así. Y siento que Cameron es un niño que le han dicho eso muchas veces en su vida, y por eso en estos momentos está seguro de que él tiene que demostrarle al mundo que eso no es así. Y por eso es que él está súper motivado en demostrar que su compañero exactamente es un vampiro, 100% confirmado. Y todo esto gracias a sus teorías. Además, Cameron es una persona que siempre recopila información, y eso creo que destaca mucho de él, que es una persona que se centra mucho en los detalles de las otras personas, pero no sabe muy bien cómo acercarse a ellos. Entonces ahí les dejo para que se interesen un poquito en el personaje, y que ya, eso es todo. Bueno, en mi caso, Aurifer representa esa parte como más pura, más bondadosa que pueda tener una persona. Él en su cabeza, para él no existe, no debería de existir las sombras. Sin embargo, él las acepta, pero aún así quiere hacer algo al respecto. Él quiere hacer algo al respecto. Él, para poder crear un personaje tan bondadoso, tan amigable, tan como carismático, pues me tuve que inspirar en un animal del mar, porque pues la historia transcurre en el mar. Y pensé bastante en el manatí. Sí. Él, de hecho, él pues me inspiró bastante como en el manatí, en el cómo es ese animal como tan bonito,
que no percibe el peligro, y siento que Aurifer él no percibe el peligro porque a pesar de que él muchas veces siente que algo va mal, aún así va porque esa es su misión y él quiere acabar con las sombras, él quiere ver qué es lo que pasa porque en su mundo como de luz, de pureza, pues él no percibe que algo pueda ser malo o que no pase algo malo. Y pues ese es Aurifer, buena chica. Yo quiero preguntar a que dentro del proceso de creación, ¿qué fue lo que más disfrutaron hacer? Uy, esa es una gran pregunta, ¿sabes? Es una muy buena pregunta. Yo empecé el proyecto solo pensándolo como una práctica de creación de personajes. Entonces siempre quise mostrar que por ejemplo, Cameron tiene el pelo hacia un lado porque es una persona que siempre está corriendo, que siempre está ansiosa y siempre está como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces pensar como en esas características y llevarlo a lo físico me gustó bastante porque tuve que decir como quiero que sea alguien cálido, quiero que sea alguien quiero que sea ese típico compañero que sabes que puede incendiar el colegio en cualquier momento. Eso es lo primero que pensé y por eso le metí los colores cálidos. Otra cosa que me gustó mucho creo que fue el plantear la idea, porque me di cuenta mucho cómo funciona la composición en el cómic y me hizo valorar más las personas que escriben y crean cómics, porque no es nada fácil, sinceramente. Y es un flujo de lectura muy chévere de analizar. O sea, yo les invito que compren algún cómic o algún manga, porque una vez piensa que como son dibujitos o cosas así, como que no expresan mucho, pero tú te das cuenta y todo el flujo de lectura es algo, cada viñeta está pensada para ser así. Y eso es lo que más me gustó del proceso, como aprender de las cosas que a mí más me gustan y que quizás como a simple vista o si no hubiera hecho como el libro, quizás no me hubiera interesado tanto o no le hubiera prestado tanta atención o hubiera valorado más el trabajo de esos autores que admiro tanto desde que soy niña. Bueno, en mi caso, la parte que más disfruté pues fue la parte ilustrativa, el poder ilustrar el libro a pesar de las complicaciones que ocurrieron, que la profesora sabe. Porque para mí es bastante importante la ilustración, sobre todo, que es la parte que siento que es mi fuerte. La historia, como tal, la narración, sinceramente vino después que la parte ilustrativa. Primero pensé en los personajes y después me los imaginé interactuando, y el imaginarme interactuando y el dibujarlos, ilustrarlos, el cómo interactuaban, me hizo simplemente que la parte de la narración sea sola. O sea, para mí la parte de narrativa se hizo sola. Fue más importante y disfruté más la parte de ilustrativa. Bueno, creo que es muy lindo cuando precisamente pasas por imaginar algo o planearlo, imaginarlo, crearlo y verlo ya en este caso en papel. Creo que bueno, y también como en esta generación donde de pronto el mundo digital pareciera reemplazar esta experiencia, ¿no? De tocar el texto, de tocar las hojas, particularmente con el libro de Almejas y Perla, encontrarnos con un libro donde maneja el claroscuro todo el tiempo, es una experiencia y poder ir uno en su hoja, de verdad que es un ejercicio bien enriquecedor. Y en cuanto a Laomi, conservó, o sea, me gusta porque fuiste como coherente en tu inspiración, en respetar esa línea de inspiración literaria, o sea, respetaste todo, incluyendo el que nos contabas, ¿no? El manejo del blanco y negro, ¿no? También como parte del respeto creativo por esa línea literaria. Y digo, me das permiso, voy a hacer esto como para que vean algo. Entonces, respetó esa intención y nos arranca con una introducción como que cuando se prende la película.
arrancó el cómic y arranca el cómic con esta frase que dice: lo atraparé, bitácora de lo paranormal número 1, y arranca ahí como la película, es la sensación de como que se abre una película. Entonces, digamos que en esto la experiencia es agradable y bueno, que nos cuentes un poco cómo manejan precisamente ese tipo de literatura en el cómic y por qué tú respetaste manejando este blanco-negro y la manera en que fotografiaste cada recuadro, porque parece como fotografía de película, o sea, así quiero que nos lo cuentes. Y en cuanto a Valentina, el manejo del texto también en blanco-negro todo el tiempo, y donde Aurifer está todo el tiempo como el que va llevando todo el hilo y va paseando como por los personajes, y particularmente hay un personaje que sufre, que está como en sufrimiento, entonces cómo nos va metiendo también en esa línea y manejando esa oportunidad de verlo a través del manejo del color que hizo y el manejo del contraste de ese arquetipo de luz y sombra y de ese conflicto, ¿no? Entonces también lo manejó. Entonces aquí les hago así para que vean un poquito cómo ella maneja así durante la creación de ese texto que nos va llevando. Entonces también para que nos cuentes también esa parte como creativa, como visual. En tu caso, Valentina, o sea, que nos cuentes ya la parte como de ese conocimiento ya profesional que adquieres a través de ser intencional con el manejo de este color y de respetar, tú dijiste, o sea, y en ambas son diseñadoras gráficas en formación, entonces obviamente como su intención más pura está en su talento visual. Y se sorprendieron, yo creo que ambas, en todo lo capaz que eran hacer de continuar y completar un proceso creativo hasta la construcción narrativa, ¿no? Entonces, qué bonito. Y entonces en este aspecto, digamos, la experiencia que dijiste, bueno, tuvimos inconvenientes y todo, pero cómo de pronto a través de este manejo del color intencional que me llamó la atención arrancada, pues uno espera ver la hoja blanca y en ella pasa que uno ve la hoja negra, la hoja negra, la hoja negra. Entonces ese tema del color. Entonces, Bueno, primero la razón principal por los que los mangas y los cómics son en blanco y negro, más que todo fue porque comenzaron estando en tinta china. La gente, en tinta china. Las personas, los mangakas y los autores de cómic hacían los trazados y todo, y eso creo que lo escaneaban, si no estoy mal. Alguien me corrige si es como muy fan del cómic y yo estoy diciendo como puras mentiras aquí, no sé, porque es lo que yo tengo entendido, ¿no? Y durante ese proceso hay una parte muy chévere del cómic que se llama el tramado, y es lo que te da las sensaciones de qué está pasando. Entonces cada tramado es muy diferente, porque no es lo mismo que tú presentes, por ejemplo, un tramado súper oscuro y lleno de líneas que puede como darte la sensación de que alguien está ansioso, de que algo está pasando, y eso se ve mucho, por ejemplo, en la primera parte, donde si se dan cuenta, aquí el tramado te está indicando de que hay algo que está pasando, eso que el librito que está ahí te está contando una historia, o sea, te está contando que es algo sombrío que el personaje está empezando a realizar o que está empezando a descubrir. Otra cosa chévere de los cómics es los valores tonales, porque el color expresa mucho, pero la razón por la que el color expresa tanto es por el valor tonal, son los contrastes que tenemos en valores, y el valor tonal normalmente lo voy a explicar como que es blanco, negro y los grises. Entonces es muy chévere trabajar eso, porque gracias a este cómic creo que entendí muchísimo más cómo funciona el contraste y el color como tal. Y es muy interesante porque son blanco y negro, pero es algo que como que, ay, se me fue la palabra, narra más, no sé muy bien si así se dice, uy, qué mal, se me olvidó, perdón. Pero
Pero sí, me gusta mucho cómo ese tipo de contrastes de blanco-negro son lo que expresa realmente qué es lo que está sintiendo ese personaje, al mismo tiempo que los globos de texto, o sí, los globos de texto o los bocadillos, como se suelen llamar, que cada uno está pensado para que el personaje grite, o el personaje hable en voz pasita, o el personaje esté pensando, o el narrador está hablando, y cada uno es diferente por eso, porque busca darte un tiempo exacto de qué es lo que está pensando esa persona o qué es lo que estás intentando contar en ese preciso momento. Entonces fue muy interesante también ver los tipos de tramados, porque yo pensé que solo existía como el principal, pero de hecho hay un montón de cosas. Hay el de punticos, que es como el de el pop art, que es como uno que me gusta mucho, es uno que me gusta mucho. Y están los achurrados, que también son más que todo utilizados para los momentos de acción. Por eso es que cuando ves como animes tipo de peleas, los golpes suelen representarse así, con una línea que más gruesa y más fuerte. Entonces sí, fue todo ese proceso. Bueno, ahora sigue Valentina para contarnos acerca de ese concepto visual, que ella pueda explicarnos un poco más como lo acaba de hacer Laomi, y se van preparando si alguien tiene una pregunta, un comentario para aquí a Laomi y Valentina. Bueno, en mi caso, a lo largo de la historia, así como digo, se va haciendo cada vez más y más oscuro. Y es porque pues, en el mar, entre más cerca de la superficie, llega pues más luz. Y entre más profundo la luz ya casi pues no se ve. Y yo quise bastante que se viera eso, que se notara. Bueno, o sea, si la persona es observativa, le gusta observar, lo va a notar. Y si no, pues ya le estoy ayudando, ya él me ayuda. Esa parte también, como todas a color, yo no jugué tanto con las tonalidades de blanco y negro como pueden ser en un manga. Entonces se me presentó pues un dilema, y era que lo que yo veo en la pantalla no es lo mismo que yo veo en el papel. Y pues me tocó bastante pelear con el CMYK, que es el formato de impresión, para poder hacer que lo que estaba oscuro se notara, porque a pesar de que hay cosas que el fondo es oscuro, hay cosas que están en el fondo, hay cosas que se deben de ver y se podían perder. Entonces, siempre uno debía como tener cuidado, bueno, en mi caso debía de tener cuidado, de que a pesar de que fuera oscuro, o de que fuera claro, que se pudiera percibir aún así, que no fuera como molestoso para la persona, como que, ay, porque ahora aquí, es muy oscuro, no veo. Bueno, eso, evitarle eso a la persona al momento de poder observar. Bueno, y para cerrar entonces, José, que está aquí como lector, entonces les puedes dar como tus impresiones finales a cada una digamos, de lo que reflejan sus obras y lo que te inspira también en cuanto a tu interés de los géneros que te llaman, se cruzan con lo que también se cruzó en la inspiración de ellas, y bueno, ya que sea tu comentario final, porque vienen las preguntas del público. Bueno, empezando con Mi compa es un vampiro, me pareció un libro muy divertido y bastante cercano, y se nota pues como la inspiración ahí que te remonta a cuando estabas en el colegio, cuando entraste a bachillerato y todo eso y empiezas a hacer amigos nuevos. Entonces invito a todo el mundo a que si te quieres volver a transportar a esa época del colegio, pues ahí está esa opción. Y en cuanto al libro de Almejas y Perlas, lo que más me gustó fue como esa inmersión, así tal cual, o sea, tú te metes en el agua, te pones a bucear y como al final a ti te toca volver desde el principio para ponerte a pensar bien en lo que está, o sea, ¿qué? Sí, en esta reacción fue así. Me gusta mucho cómo manejaste como ese viaje a las profundidades del caballero, y pues también si quieren sentir esa experiencia de sumergirse bajo el agua sin mojarse, pues ahí también los invito a que... Hola, hola. ¿Alguna pregunta?
¿Quién dice yo? ¿Quién tiene una pregunta para nosotras? ¿Ya abrieron preguntas? Sí, voy allá. Yo te ayudo. Si quieres lo hacemos de este lado para que, o sea, lo sacamos de este lado del cabello. Mi pregunta. Momentico. Hola. Fuerte, Ahora sí me escucho. fuerte. Buenas. Hola. Hola. Primero que todo, felicitarlas por este proceso tan bonito. Verlas a ustedes como tan jóvenes y con estos resultados tan chéveres. Las felicito. Y mi pregunta es relacionada con si en algún momento de todo el proceso sintieron miedo, como que el resultado no fuera como lo esperaban o que no lograran eso que querían. La respuesta es todo el tiempo, todo el proceso yo estaba súper ansiosa, así como mi personaje. Estaba súper ansiosa porque no sabía muy bien cómo empezar, no sabía muy bien cómo hacer un cómic, no sabía si la profesora me iba a dejar porque como lo principal era hacer un libro ilustrado o un libro escrito, yo pensé, yo quiero hacer un cómic y todo tiene que ser ilustrado, entonces me va a alcanzar el tiempo, se va a ver bien, ¿dónde lo hago? O sea, ¿cómo diagramo eso? Y después me pasó que lo hice mal, entonces me tocó volverlo a hacer y fue todo un proceso, o sea, fue mucho de investigar, de hablar con personas que también estuvieran como haciendo cómics, conocer gente, decir como mira, ¿te gusta esto? ¿Cómo se ve esto? Esto no se entiende bien. Fue mucho también de hacer bocetos, fue harto tiempo de cada página hacer un boceto diferente y ver si la viñeta si estaba bien o si era como un flujo correcto, por lo mismo, porque a veces si un diálogo estaba para un lado, ya no se entendía qué personaje estaba hablando, entonces fue como, oh no puede ser. Y luego la tipografía. Yo busqué muchas tipografías de cómics, pero ninguna me estaba convenciendo, entonces tuve que hacer una investigación profunda de qué tipografías exactamente se utilizan para este tipo de lectura, por lo mismo de que son diálogos cortos, entonces no cualquiera sirve. Y sí, fue todo un proceso. Bueno, en mi caso sí, también, igual que la UMI, yo también tenía miedo de no poder terminar el libro a tiempo, sobre todo tuve varios inconvenientes con los dispositivos en los que estaba ilustrando, todo se me dañaba, era como no sé, una maldición que yo tenía, no sé, todo se me estaba dañando, todo, absolutamente todo. y pues yo después me empecé a odiar a mí misma porque si bien me estaba gustando la historia, pues yo sentí que para un proyecto como lo que era el libro al principio, pues se me estaba haciendo demasiado largo, con todos los inconvenientes que estaba teniendo, pero al final sí lo pude terminar a tiempo. Hay cosas que me hubiera gustado mejorar, obviamente como en todo proyecto, pero eso ya es parte como mía, como ilustradora, porque pues uno siempre termina siendo muy exigente, pero todo el proyecto y el libro pues me terminó encantando, sobre todo gracias a la profesora, porque hizo que el trabajo fuera más ameno, la verdad. ¿Quién más tiene preguntas? Dos preguntas más y vamos a la firma del libro. Sí, se ven muy jóvenes. Bueno, tengo dos preguntas que ustedes dos que son diseñadoras. Para la que hizo el vampiro, ¿en algún momento revisaste toda la tradición que hay de vampiros en el Caribe y específicamente en diseño y en ilustración? Porque sabemos que el Caribe colombiano tiene una ilustración gigante en cuentos, narrativas y en estructura y película y cine, específicamente la última película que se hizo, El último carnaval, y tenemos también una película que se llama Vampiros en La Habana, que es cómic, que literalmente están en eso y en 7 de esos, si lo viste como diseñadora no lo viste. Entiendo, me parece muy noble tu trabajo y se nota que
hiciste tu mejor esfuerzo y que hay que aprender pues más de cómic. Y para la que es poeta, tengo una inquietud contigo viendo el libro. ¿Tú realmente querías estudiar diseño o lo que te gustó es la comunicación? Porque si tú escribiste el texto, tiene mucho potencial, pero es como poetizar. Y el dibujo te está llevando a la poesía, pero no la poesía al dibujo. Entonces me interesa saber, porque el proceso creativo es totalmente diferente. Si uno es poeta y diseña, así es un diseñador que está vendiendo poesía, porque entonces tú deberías haber hecho un ejercicio, cualquiera que hubiera leído. Yo ya me leí tu texto, literalmente te hubiera puesto a editar poesía. ¿Cómo dibujarías cuentos de maravillosas en eso? Pero me da la sensación que tú querías estudiar era escritura. Y contigo te pregunto lo de los vampiros, porque es que los vampiros en el Caribe no tienen que ver con las mitologías que tiene la gente religiosa o que no sabe. El vampiro en el Caribe tiene que ver con un poco un tema político, que es la gente que se deja sobornar, robar y no le dan ni paz ni vida y deja acabar tradiciones culturales en esta tierra. Y aquí hay una línea política durísima de muchísimos escritores y de mucha historia en el Caribe colombiano de lo que es el vampiro, si lo revisaste o no te dijeron. El ojo que me estás haciendo así solo me habla de que no, la revisión de esos textos, porque cuando uno se inspira ya hace un libro que se llama Mi compa es un vampiro, tú no eres la primera que lo dice. Eso es algo muy interesante, es una frase súper firme en todo lo que es la literatura del Caribe colombiano. Esa pregunta está potente porque me hiciste recordar que antes de hacer, sí, está potente porque me hiciste recordar que antes de hacer el cómic no sabía no sabía muy bien por dónde empezar, de hecho, y estábamos como en Cátedra Europa y sí fui mucho a talleres para ver cómo eran las tradiciones. También me enteré mucho de cómo es percibido aquí en el Caribe el tema del vampiro, y eso me interesó mucho porque yo no soy del Caribe, sino que soy de Cundinamarca. Entonces sí me di cuenta que las perspectivas eran totalmente diferentes. Para este texto creo que me fui un poquito más por la tradición del folclore, que ya conocemos mucho sobre las tradiciones, pero sí hice esa investigación de pasar ese tipo de tradiciones en un espacio escolar, más que todo enfocado aquí en Colombia, o sea, es como más global, de colegio. Pero me gustó mucho ese análisis porque, no sé si debería decir esto, pero cuando estaba planteando la historia, también dije, yo quiero que este vampiro sea de aquí de Barranquilla. Es cierto, y revisé también las obras que tenemos, el gótico tropical, que también existe, y me pareció súper curioso. No sabía que alguien me iba a hacer esa pregunta porque yo sí fui a talleres, le pregunté a personas de literatura de la universidad para hacer como ese proceso de ver por dónde me llevaba la idea, y sí estuvo muy chévere, la verdad. Bueno, en mi caso yo siempre tenía seguro de que yo quería dedicarme pues al diseño, a la parte creativa, a la escritura y todo eso no, sobre todo por la parte teórica que pues da esas carreras, pues la teoría y ese tipo de cosas se me dan fatal, pero siempre supe que quería dedicarme al diseño. O sea, ¿y nunca has explorado la poesía como mecanismo de diseño? No, pero sí soy una persona que al momento de escuchar música y al leer, se me hace muy fácil imaginarme cómo sería como en una ilustración. Entonces me parece bastante curioso, la verdad. Bueno, muchas gracias por las preguntas, gracias por el aporte y gracias a nuestras escritoras. Creo que nos demostraron un trabajo muy juicioso, más allá de pronto lo que se ve cuando uno tiene el libro sellado. Creo que descubrir todo lo que hemos descubierto hoy a través de este momento creativo es súper importante. Yo creo que de aquí nadie se va a ir sin que ellas les firmen un libro hoy, ¿verdad? Entonces esperamos que todos los que están aquí hoy pues las apoyen también con la firma. Para eso están ellas hoy aquí y quieren tener la oportunidad de tener. Bueno, una última pregunta. Okay. Bueno, una última pregunta y hacemos una fila así. Su libro listo para la firma, o sea, de autor. Cada quien un ejemplo de este lado, los que tienen almejas, y de aquel lado. Ok, entonces se van preparando de este lado
los que tienen Mi compa es un vampiro, y de este lado se va preparando Almejas y Perlas con sus libros, y damos oportunidad a esta pregunta para nuestras escritoras. Hola, muchas gracias por estar. Felicitaciones a las dos. Y bueno, la pregunta va directamente para Laura.